En algún punto de tu carrera, como estudiante, como profesional de la salud, vas a encontrarte con algún paciente difícil, con algún familiar problemático. ¿Y cómo puedes tú actuar ante esta situación? ¿Cómo puedes tú manejar la situación? ¿Cómo puedes simple y sencillamente responder ante una situación vulnerable? Hola, soy la doctora Leticia Camarena y esto es Manual para pasar la carrera de medicina. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. Si no me equivoco, es el episodio 8, temporada 2. Probablemente esto se llame cómo enfrentar a los pacientes difíciles. Y me da la tarea de traerles este episodio el día de hoy porque en la práctica médica, durante tu vida, en algún momento, no me voy a equivocar que te va a tocar un paciente agresivo, un paciente impaciente, un paciente desconfiado y algún tipo de familiar que puede ser problemático, ¿no? Entonces, traigo este podcast para que tengas las herramientas y para que puedas brindar una mejor atención hacia este paciente, hacia ese familiar, lo que sea. Vamos a hablar el día de hoy qué tipos de pacientes hay allá afuera y cómo resolver esta situación. Bueno, ahora, esto quiero que te quede muy en claro que puede llegar a afectar tu bienestar emocional y lo que yo quiero comunicar el día de hoy es que esperemos y no se llegue a comprometer este bienestar o esta neutralidad que puedes llegar a presentarnos. Sabemos que la carrera de medicina, si de por sí tener una situación de salud que se ve en juego, una persona que tiene alguna alteración, alguna patología y estar ya sea hospitalizado es algo muy difícil. Ahora trasladan como que todas sus emociones y quieren como que desahogarse con alguien y a veces eso lo puedes llegar a ver todos los días, lo puedes llegar a ver en una consulta médica, lo puedes llegar a ver en el internado, en el servicio, en algún momento, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando por qué hay pacientes difíciles. Ay, qué difícil. Esto me recuerda tantas cosas que les voy a contar el día de hoy. Me voy a desahogar aquí, pero bueno, eso ahorita más adelante. La respuesta de por qué hay pacientes difíciles, la verdad, no sé si yo estoy en lo correcto. Si tú tienes otra idea, déjamela saber en comentarios. Pero los pacientes creo que pueden llegar a reaccionar de una manera negativa por muchas cosas. Punto número 1, pueden llegar a tener una enfermedad grave. Que eso yo creo que puede hacer que se frustren, ¿no? Fácilmente y pueden llegar a descargar toda esta emoción contigo. Entonces, eso creo que puede ser una. Otra puede ser que tengan ansiedad y muchos pacientes tienen miedo. De hecho, es algo muy común que veo en la consulta, el miedo. Y a veces tienen miedo a un mal pronóstico, a un mal diagnóstico, a un mal procedimiento. Tienen miedo de qué va a pasar en un futuro. Y eso es algo que inclusive me ha llegado a la consulta, esto es un paréntesis, bastantes pacientes que me traen resultados de sus laboratorios y tienen tanto miedo porque yo les abra y les digo una mala noticia que en cuanto les digo todo está perfecto, todo está en orden, siga así, siguiente consulta en un año, se quedan súper agradecidos y hasta me dan de más de la consulta precisamente porque no les di una mala noticia y no saben cuántos pacientes son. Y estos pacientes obviamente no me hablaron mal y no me trataron mal ni nada, pero creo que por aquí puede ir algunas razones de por qué algunos pacientes son un poco agresivos. Otra razón es creo que hay desconfianza en el sistema de salud porque ya sabemos que algunos pacientes han tenido malas experiencias porque hay desabasto de medicamentos o lo que tú quieras, ¿no? Demasiadas razones. Y a lo mejor no están recibiendo la mejor atención médica y creo que también por eso. O algún factor personal, algún trastorno mental, algún problema familiar, algún abuso de sustancias por ahí que pueden influir también en cómo se comportan los pacientes, en fin. Igual si tú tienes alguna otra idea, déjamelo saber aquí en comentarios y ya vamos ahora sí entrando a qué tipos de pacientes difíciles hay y cómo los vamos a manejar. El primero que vamos a hablar es el paciente agresivo, ese paciente grosero que te va a gritar, que va a llegar a la sala de consultas, te va a insultar, te va a recordar hasta lo que no. Ahí le va a mandar saludos a tu mamá. Inclusive te puede llegar a amenazar. Y yo no sé por qué me estoy riendo si esto es algo súper delicado. O sea, creo que ya está súper normalizado ya la agresión. Pero bueno, ¿cómo vamos a actuar en esta situación?
primero que nada hay que mantener la calma y hay que evitar responderle con una misma actitud, porque ahora sí que si llega gritando un paciente y tú estás a ese mismo nivel, va a terminar en golpes. Y ahorita yo puedo recordar una escena donde yo estaba rotando en neuro. Los que son de acá de Tijuana probablemente ya sepan con quién. Pero estaba rotando en neuro y llegó un paciente muy molesto porque estaba en la consulta y le tenían que programar una cirugía de columna. Entonces, este neurocirujano le dijo que porque no traía uno de los requisitos, le dijo que qué tonto estaba por no traerlos y pues que iba a lentizar todo su proceso, ¿no? Entonces el paciente, o sea, obviamente empezó el paciente muy molesto, grosero. Entonces el doctor se puso al mismo nivel, al tú por tú. Llegó el grado donde se agarraron a golpes. No te miento, llegó ese grado donde se salió del control. Hasta tuvo que llegar el guardia desde que estaba en el piso y yo me quedé así en shock. Yo pensaba que esas cosas pasaban en las películas y no. Entonces, si tú ves que hay agresión física, es muy importante que tú pongas primero tu integridad. Que tú, si tú tienes una forma, ya tengas localizado al guardia de seguridad, informa rápidamente a la seguridad del hospital para que detengan ahí ese problema, ¿no? Pero mi consejo número 1 es respira profundo, no te están atacando en ese momento. Y consejo número 2, no te pongas a ese mismo nivel. Preferiblemente que una persona esté agresiva a que 2 estén agresivas y termine muy mal el asunto. El segundo paciente del que vamos a hablar es el paciente impaciente o el paciente exigente. Este paciente va a querer todas las respuestas rápidas, va a querer toda la atención inmediata, se va a quejar, va a dejar, si hay un buzón de quejas, va a dejar ahí su buzón de quejas. Y este paciente va a querer que tú hagas lo que él quiere. Ahora, ¿cómo actuar aquí? Aquí hay que explicarle el proceso con claridad. Yo te puedo decir, este tipo de pacientes que llegan aquí conmigo a la consulta quieren que les des, ellos ya saben que tienen. Ya saben que tienen una infección por bacterias y quieren que les des su receta por antibiótico. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a explicar. Bueno, antes de continuar con todo esto, yo te voy a poner en contexto. Todo lo que yo te diga aquí, si te sirve, tómalo y lo que no, déjalo en saco roto. Esto es en experiencia propia y lo que a mí me ha funcionado y espero que también te funcione. Si tú dices, ¿sabes qué? Esto a mí no me funciona, adelante. Cada quien tiene su práctica, ¿no? Pero esto es lo más recomendable. Ahora, regresando a este tema de cuando la paciente llega y te dice, ¿sabes qué? Yo tengo mi bacteria, necesito mi antibiótico porque siempre me he curado con antibiótico y es que hay un doctor que siempre me da mi antibiótico inyectado, ya sabemos de cuál estamos hablando y cuál combinación, ¿no? Entonces, lo que yo hago es claramente explicar, inclusive les pongo imágenes de, mire, ¿sabe qué? Esto es una bacteria, así se ve, así debe de estar. Usted no tiene esto, usted tiene esto y le explico la diferencia entre algo bacteriano, algo viral. Le explico la resistencia a bacterias. Yo sé que a lo mejor yo tengo mucha paciencia. No sé si eso es una cualidad mía o eso es algo que hace falta. No tengo idea. Pero yo sí les explico. Me tomo el tiempo para informar a los pacientes y les explico su tratamiento. Y eso me ayuda a mí a generar confianza y los pacientes regresan. Y regresan contentos y felices. Entonces, desde un principio les explico con claridad las cosas y siempre mantengo contacto visual, siempre demuestro esta empatía. Entonces, creo que eso es la clave con estos pacientes impacientes. Y si tú crees que hay algo que se te haya olvidado comentarle, alguna actualización de su caso también es importante, adelante. Ahora, el siguiente paciente es el desconfiado. Es el paciente que sabe más que el médico. Yo creo que este paciente son de los clásicos que van y buscan toda la información habida y por haber en internet. Ya tienen así todos los síntomas y todo el medicamento. Me acuerdo muy bien en el internado que había un paciente americano y este paciente ya tenía toda la vida estudiando toda la farmacocinética, farmacodinamia de antibióticos y este paciente llegabas tú y si no le contestabas bien el medicamento que le estaban administrando, o sea, te preguntaba, ¿y ese medicamento para qué sirve? Ok, ¿cómo actúa? ¿Cómo es que me va a ayudar?
Y si tú no le contestabas, él perdía la credibilidad totalmente en ti, porque él ya estaba más que tú, o sea, de verdad. Afortunadamente, en ese punto de mi vida, yo te lo juro que sí me mantenía súper actualizada, pero además no estaban las clases, o no digo que ahorita no, pero en ese momento él no me agarró en curva. Y te puedo decir que a otras personas que entraban, sí los agarraba en curva. ¿Y cómo podemos estar con estos pacientes? Pues le puedes decir que tú entiendes su preocupación y tú entiendes el porqué de las cosas, pero no vamos a caer en un círculo vicioso, ¿no? de este paciente. ¿Y qué más? ¿Qué más te puedo decir del paciente que lo sabe todo? Otro caso que me llegó a la consulta fue una persona que durante la pandemia, ya ven que salieron todas las cosas de COVID, cubrebocas, guantes, el pánico por comprar cosas innecesarias, ¿no? Entonces, era una consulta donde yo estaba revisando, me acuerdo muy bien, cuando estaba revisando, me trajo unos laboratorios que tenía que se hacía cada año. Entonces me trajo sus laboratorios, los estaba revisando y pues nada, todo bien. El señor llegó y me dijo que era abogado. Entonces, como para imponer, ¿no? Como para decir, mira, yo sí estudié Derecho, yo sé de leyes y también sé de medicina y yo sé que estos laboratorios están mal. Y yo, obviamente, revisando sus laboratorios, todo estaba dentro de rangos. Algunas cosas salían fuera de rango, pero no para determinar una patología o para determinar que fuera algo preocupante. Sabemos que puede haber fuera de rangos, pero son cosas de 0.01, lo que sea, ¿no? Que no es relevante. O sea, realmente no es relevante. Y yo le expliqué al paciente, pues, que todo estaba muy bien. Entonces, él me dijo, no, es que usted no me va a dejar mentir, así como nos mintieron cuando fue lo de COVID, que los cubrebocas que todo el mundo comprábamos, por ahí podía pasar el virus. Entonces, ¿para qué lo usábamos? Y así yo lo estaba escuchando. Su plática duró, te puedo decir fácil, unos 10 minutos, donde él no dejaba de hablar. Donde él me decía, es que ni siquiera los KN95 que sacaron, ni siquiera esos nos previenen el COVID. No me va a dejar mentir. Así, ¿no? Y bueno, para no hacerte la historia tan larga, durante estos 15 minutos el paciente me empezó a platicar un montón de información que él conoce. Hasta me decía que él ya sabe que hacer las dietas keto es muy bueno para el cuerpo, bla, 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 bla. Total, él terminó de hablar y yo le di mi punto de vista en medicina. Le dije que las dietas keto claramente no se recomiendan a todos y le expliqué los pros y los contras. Pero ese sí era un paciente problemático porque a todo le quería encontrar una razón negativa. Y lo que yo te puedo decir es que si quieres identificar a estos pacientes, ellos siempre van a tener esa información actualizada o ellos creen tener toda la información acerca de ese tema. Y puedes utilizar alguna frase como, es muy bueno que usted se informe, pero este tratamiento es el mejor para usted y así, ese tipo de frases. Hay que dejarle claro los riesgos a un paciente que busca información en internet y no tienen sus bases en medicina, no tienen sus bases en artículos, en libros, en todo lo que ya sabemos nosotros, ¿no? Y de hecho, nada más para finalizar esto, el paciente me dijo que iba a estudiar medicina, no le importaba qué, pero para que ningún médico, así me lo dijo, para que ningún médico me vea la cara. O sea, era un paciente muy, muy problemático. Ay, no. Aquí te voy a decir, yo me puedo desahogar con cada uno de estos puntos, pero bueno, vamos al siguiente punto. El siguiente es el paciente callado, el paciente que es poco colaborador. Tú le vas a hacer alguna pregunta, él no las va a responder. Este paciente no va a expresar sus síntomas con mucha claridad o se va a ver muy indiferente a ti. ¿Y tú cómo puedes actuar? Hay que utilizar una pregunta abierta donde él no dé respuestas ni sí ni no. Por ejemplo, ¿cómo se ha sentido últimamente en estos días? En lugar de decir, ¿tiene dolor? Va a decir sí, no. Entonces puedes generar un ambiente de confianza sin que él se sienta presionado. Si tú crees que hay alguna barrera de la comunicación, por ejemplo, miedo, vergüenza, que sea el idioma, la cultura, hay que tratar de
utilizar alguna herramienta para que nos ayude en esto. Aquí te puedo decir de estos pacientes, lo que sí te puedo decir es que hay una vez que me tocó un paciente un paciente que no hablaba español, un paciente que venía no recuerdo si era de China, pero por allá. Y fue difícil la verdad la consulta porque yo tenía esta barrera de la comunicación y tuve que utilizar el traductor del teléfono, literalmente se lo puse enfrente y le preguntaba, inclusive para su nombre, para registrar al paciente. Fue difícil porque tenía un nombre muy extraño hasta que me lo tuvo que escribir, ¿no? Y cuando me lo escribió, literalmente estaba en chino. Pero ya le pedí que me lo escribiera literalmente letra por letra. Y fue un tema porque sí colaboraba el paciente, pues obviamente no era callado, pero no le entendía lo que me quería decir. Y la consulta la tuve que dar en inglés porque él no hablaba español, pero él hablaba muy poquito inglés. Entonces, ahí mi recomendación para pacientes internacionales, utiliza algún traductor. Si estás en un hospital, y los hospitales deben de tener su traductor oficial porque uno no debe de ser traductor, que mejor, ¿no? Pero si tú estás en un consultorio o si estás en algún otro lugar donde no tienes alguna otra herramienta, pues ahí te va a salvar el Google Translate. Pero bueno, aquí con otro tipo de pacientes que es muy poco colaborador, te digo, abre esta barrera que existe y yo siempre trato de hablar de un tema que no es la consulta. Aquí hay dos opciones. Puede ser que un paciente fue obligado a la consulta y no quiere ir y está en contra de su voluntad, que generalmente pasa en pacientes masculinos que los obliga a su esposa, su novia, lo que sea. Y la otra población son los pacientes pediátricos que tienen mucho miedo, que son habitualmente los pacientes que no llevan su control de mes con mes o cada año, dependiendo de la edad que tengan. Son pacientes que piensan que los vas a vacunar, están asustados y piensan que algo malo va a pasar. Yo generalmente hablo la confianza y desde que llegan y los veo asustados a los niños, a los bebés. Bueno, los bebés no entienden, pero los niños, niñas, les digo, ay, mira, se me acabaron las inyecciones, aquí no hay vacunas, entonces todo bien. Y desde ahí se relajan y sonríen. Y empiezo a platicar, oye, ¿cómo te va la escuela? Ya vas a entrar a la prepa, ¿verdad? Y pues la niña o la niña de 4 o 5 años, y pues obviamente no, y dicen, se empiezan a reír, ¿no? Cositas así tan sencillas hacen que se sientan en un ambiente de confianza. Entonces, aquí ya quité la barrera del miedo, ¿no? Con ellos. Ahora, el siguiente paciente es el que se queja de todo. Es el paciente que no está conforme con absolutamente nada, de la atención, de la comida del hospital, la temperatura, lo que sea. Estos pacientes me recuerdan a los pacientes que llegan y quieren imponerse en el hospital. Ahora, ¿tú cómo puedes actuar en este punto? La verdad, no te tomes las quejas como algo personal. Y eso a mí me tomó muchos años no tomarme nada personal. Yo te lo puedo decir un poquito más tranquila en este punto de mi vida. Pero mi sugerencia es que escuches con paciencia y reconozcas alguna incomodidad que pueden llegar a presentar. Puedes llegar a decir una frase como la siguiente. ¿Sabe qué? Lamento esta experiencia que usted está presentando. Ya sé que no es algo... No es lo mejor para usted, pero haré todo lo posible por ayudarlo o ayudarla, ¿no? Si tú crees que la queja es válida, repórtala con el área correspondiente para que se pueda mejorar ese aspecto. Por ejemplo, si notas que sí, el ambiente está muy frío, trata de ver cómo se puede solucionar eso, aunque a ti no te competa, pero puedes delegarlo. En un hospital se puede delegar fácilmente, ¿no? Y ahora, ¿cómo poder lidiar con los familiares que son muy exigentes o familiares que son muy conflictivos? A veces no es el paciente el que tiene el problema, sino su familia, su entorno, que le genera más estrés. Y algunos escenarios que podemos encontrar es, exijo que atiendan a mi familiar en este momento, ¿no? Y más cuando estás en el servicio de urgencias y ves que hay más pacientes y un poquito más delicados, entonces hay que explicarle que existe algo que se llama triage o explicarle la prioridad de cómo es que se atienden a los pacientes. Puedes decirle, estamos atendiendo a los pacientes en orden de gravedad, lo hacemos lo más rápido que podemos y en un momento más lo vamos a atender. Y a veces, no sé si has visto por ahí que, es que tengo que venir cuando me estoy muriendo, pues es que se llama urgencias, ¿no? Entonces, si hay un paciente que tiene un resfriado común o que tiene una tosecita, lo más probable es que vaya a esperar un par de horas ahí
y se van a dar, obviamente, por orden de gravedad, los pacientes que presentan una herida punzocortante, un paciente que viene en paro cardiorrespiratorio. Entonces, hay que tener eso en cuenta y como que la población, yo creo que lo entienden cuando es 24, 25 de diciembre, 1 de enero, entienden lo que es una urgencia porque está vacío, ¿no? Entonces, ahora sí que llegan las puras urgencias. El resto del año, no, el resto del año sí está lleno. Ok, y también, cuando el tratamiento que están dando no es el suficiente, de hecho, usan un tono distinto, empiezan a hablarnos en un tono muy prepotente. Y creo que podemos decir como, ¿sabe qué? Entiendo su preocupación, permíteme explicarle por qué seguimos estos pasos, este protocolo, qué podemos hacer para mejorar su estado, ¿no? Y le puedes explicar el ABC y a veces es muy difícil, a veces hay familiares que están muy desesperados y es a lo que vamos, ¿no? De regreso, que hay urgencias menores, urgencias que tienen que esperar un poquito más y la verdad hay que ser honestos en cuanto a la realidad del paciente sin generar pánico y creo que eso podríamos hablar en otro episodio de cómo dar una noticia, una mala noticia. Pero bueno, en resumidas cuentas, ¿qué consejos podemos dar para manejar este tipo de situaciones? Número 1, mantener la calma. No tomar todos los comentarios o todas las actitudes de los pacientes o de las personas en general como algo personal. Yo lo que te puedo decir es, no te están atacando, no te sientas atacada o atacada. Y hay que demostrar un poco de empatía. La verdad, probablemente estén pasando una situación difícil y si entendemos que es difícil para ellos, podría ser un poquito más ligero para nosotros. Es importante establecer límites. Si un paciente cruza una línea con los insultos, amenazas, hay que recordarle que todos merecemos respeto. Y también si por ahí hay algún tipo de código en el hospital donde tú estés o si estás en un consultorio y tienes un botón de pánico, trata de siempre tenerlos, todas esas cosas a la mano. Por ejemplo, si sabes que estás en un consultorio y tienes un botón de pánico, identifícalo. O si tienes un teléfono donde tú puedas marcar para pedir ayuda, asistencia al 911 más bien. O si estás en el hospital y tienes que activar un código, tienes que saber cómo activar el código, a quién le vas a dirigir, tienes que tener todo eso en mente. No está de más, la verdad, te digo, lo es de todos los días, al menos no en mi situación, pero sí tenerlo en claro cuando vas a entrar al internado, cuando estás en un hospital, cuando estás, donde estés ejerciendo la medicina, tienes que tener en cuenta esto para que no pase a mayores. También comunicar con claridad, ¿no? Creo que eso es algo básico, explicar diagnósticos, explicar procedimientos de forma sencilla para evitar confusiones. Creo que eso te ayuda bastante y creo que esa comunicación efectiva te va a ayudar a que no vaya a escalar de más una situación. Y pues si es necesario, esperemos si no, pide ayuda. Si es que se sale de control, si es que esto necesita llegar a alguien de seguridad, siempre pide ayuda y que no vaya a escalar, esperemos, ¿no? Ahora, como conclusión, ¿cómo vamos a lidiar con un paciente difícil? Pues ya te dije, lo más claro, lo más sencillo es tener paciencia, tener empatía, tener una comunicación efectiva. Creo que eso es la clave para evitar que estas situaciones vayan escalando. Y sin que esto afecte tu desempeño, tu bienestar emocional, porque es muy fácil que perdamos la postura, pero hay que aprender a tratar ese tipo de pacientes. Te digo, afortunadamente no es lo de todos los días. Desafortunadamente sí llega a pasar. Y aprender a tratar ese tipo de pacientes te va a hacer un mejor médico y también te va a hacer una persona más resiliente y una persona más profesional. Pero bueno, ahora sí, ya llegamos al final de este episodio. Espero de todo corazón que te haya servido. Lo que no, deséchalo, y lo que sí te funciona, tómalo. Te digo, desafortunadamente a veces pasan estas situaciones que están fuera de nuestras manos y es triste escuchar que a veces te traten con estos malos tratos, ¿no? Pero bueno, la frase del día de hoy que te voy a decir es la siguiente. Tú puedes con todo y vas a poder con cualquier situación que se presente en tu ámbito laboral. Así es que tú solamente confía y cree en las herramientas que ya tienes contigo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.